Historia de la música occidental. Hola, habla Wilmar Mora. En este pequeño espacio vamos a hablar del gran Beethoven en sus sinfonías, sonatas para piano y cuartetos de cuerdas. Ludwig van Beethoven en la historia de la música implica reconocer uno de los músicos más exigentes de su obra, uno de los artistas más comprometidos intelectualmente en la concepción del mundo. Es para su época el ícono de toda generación de los músicos, románticos y postraumáticos, como la confianza en la expresión. Uno de los compositores que llegó más lejos tras seguir el angosto sendero del análisis exhaustivo de sus composiciones, aspecto que conduce en plena ilustración en explorar los mismos límites del lenguaje musical. La música es la palabra y la voz en la vez de su silencio. A pesar de la sordera, ha hecho que siempre se tiene en cuenta la concepción del progreso de sus obras. Recorre un camino inverso. Cuanta más madurez y evolución alcanzan sus obras, su cuerpo experimenta una involución que lo sume cada vez más en la irrenunciable soledad del silencio. Afirmar que Beethoven es un clásico sería injusto, inapropiado. Beethoven era un revolucionario. Vivió en una sociedad transformada por la Revolución Francesa y por las guerras napoleónicas, datos que explican también que el carácter revolucionario de sus notas. Con un espíritu prometeico consolida el clasicismo y adelanta de manera magistral al romanticismo. Muchos historiadores lo han calificado como puente que facilita pasar de un momento histórico a otro, pero deberíamos afirmar que no solo es un puente, sino el mismo río que está debajo de ese río, puente y laderas. La primicia más permeable que marcaron en su época fueron forjadas por dos autoridades como Johann Wolfgang y Friedrich Schiller. Johann da la invitación a la necesidad de un carácter fáustico, donde sacrifica sus valores y sus principios por el poder. En cambio, Friedrich lucha por una educación estética del hombre, por el seno de una sociedad injusta que proclama una metamorfosis total. El espíritu de Beethoven, irrefrenable y titánico, lo llevan a explorar al máximo su expresividad musical, el sentido tímbrico, a expandir e incrementar instrumentos de orquesta, al enriquecimiento de los instrumentos solistas y a potenciar el ritmo melódico a profundidad armónico, en todo ello centrándose en los esquemas de formatos de sonata. A raíz de todas estas características podemos entender que Beethoven, a diferencia de Haydn o de Mozart, compuso pocas obras en comparación de ellos. Cada una de ellas exige múltiples correcciones, cambios, pero también sus obras son menores en cantidad, porque la conciencia del músico de la entrega total al público, otorgando un significado social a la música. Se inauguró en su persona. En ello conllevaba una dedicación pulcra, todo lo que representaba dentro de los esquemas de la modernidad. El músico, aún sin ser plenamente romántico, Beethoven aprecia a los ojos de sus contemporáneos como el compositor que había sentado las bases de una nueva ética, en la cual de cada vez se daría más importancia a la libertad del compositor para crear su obra, una de las que exigiría al auditorio una atención y una compenetración con la partitura. En sus primeros años como músico,
cuando se traslada de su ciudad natal, Bona, de Viena, se realiza el carácter robusto y original de sus armonías, hecho a forzar algunos cambios de forma de sonata estándar para conseguir plasmar de manera más brillante lo dramático en sus características radicales dinámicas. También es importante recordar que en el tercer movimiento, el tradicional minuet que sonaba en sinfonías y sonatas fue sustituido por el scherzo, tan típico de Beethoven, que era rápido y enérgico. Así podemos citar obras como el Septimino de 1799, la primera sinfonía en do mayor y sus 13 sonatas para piano. En el periodo de madurez del músico, iniciado en el 1800, el esquema de la forma sonata le limitaría para transmitir el dolor vital de la humanidad. Plasmada en sus obras la energía desbordante de la misma, evocándose de experimentación musical irrenunciable. En la sonata en la obra 26, en la obra 27, la segunda conocida como Claro de Luna, la sonata en la obra 47 y en la obra 57, Day, y en sus tríos y cuartetos ya se muestran distintos cambios y transgresiones por parte del músico de Bonn. La segunda sinfonía en re mayor de la obra 36 en 1802 revela la disconformidad con los rasgos clásicos que empiezan a despuntar de una nueva expresividad espiritual que marca su periodo romántico, en el que conduce el espíritu heroico que iría apoderando de la tercera sinfonía en mi bemol mayor. En 1805, en el que el carácter filantrópico tiene el final del ciclo heroico, el desierto de la obra, en este mismo, en el 1805, compuso la única ópera Fidelio, de la que escribió 4 oberturas, en la que a pesar de la buena resolución musical, denota la incalculable capacidad instrumental de Beethoven. Ahí se le ve la poca atracción que tenía por la ópera. Después de la pasión, el titanismo y de la erupción volcánica de un héroe, se sedimenta poco a poco la calma. Así la cuarta sinfonía en si bemol mayor, en la obra número 60, representa el estadio de la reflexión acerca del hombre y de la naturaleza. Un paréntesis en el que abrirse dará lugar a la famosa quinta sinfonía en do menor de su obra número 67, en la que de la renovación en la forma sonata, dando lugar en un nuevo dinamismo ágil y disuelto en la lucha por encontrar fuerza y destino, el que se hace en las primeras 4 notas que inician el primer movimiento, arrebatarían por completo la exigencia formal a una pura musical. De hecho, el también músico Wolfgang, después de elaborar una crítica en la ejecución de esta obra, afirmó que era la más romántica de todas las músicas. Es la quinta esencia del romanticismo. Como consecuencia de la tempestad y el empuje, renace de Beethoven el amor por la naturaleza, esa naturaleza que esconde el equilibrio, la serenidad, pero a la vez los mayores misterios de la vida, en el que apartan los ruidos, tumultos de la ciudad.
Su sexta sinfonía, la Sinfonía en Fa mayor, en su obra 68, un paradigma en lo que sería la música programática, en el romanticismo. Expresa más el sentimiento hacia la naturaleza que el pintarla. Inicia su obra con esta expresión, más expresión de sentimiento que pintura. Que el hecho uno de los objetivos que se propone Beethoven de esta obra, tal como él mismo expresa al comienzo de la partitura de la misma, la armonía y la pureza del hombre, y a través de la alegría y la felicidad quedan plasmadas en la séptima sinfonía, la sinfonía en la mayor, y la octava sinfonía en fa mayor, de la obra 93, las dos compuestas en 1802. Este periodo optimista le lleva a experimentar con recursos que hasta ahora no había utilizado, como el contrapunto y por otro lado la simplicidad de las melodías, como podemos observar en los últimos 5 cuartetos que compuso. La culminación de todo el trayecto y la evolución de Beethoven se alcanza en dos obras, la Misa Solemnis en 1822 y su obra cumbre, la novena sinfonía, la Sinfonía en Re mayor, en 1823. Muestra la gran apuesta por lo trascendental, por este tipo de religiosidad y lo infalible necesaria para la humanidad, que asiste a la comunión. El último movimiento coral que le introdujo 4 solistas en un coro, después de un preludio recitado con las palabras de los versos de Fritzsche. En el himno de la alegría, en el fondo, música más música, tal como era elaborado en el sentir de la limitación instrumental, la necesidad y afectuarse por las palabras sonido, palabras y música. Ludwig van Beethoven no solo fue músico brillante, sino un símbolo de resistencia y creatividad. Su música nos enseña que aparte de transformar dolor en belleza, el silencio en emoción y la soledad en comunión, gracias a la música instrumental dejó de ser un adorno y se convirtió en un lenguaje universal del arte. Esto fue Van Beethoven, el genio que transformó la música instrumental. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio, donde seguiremos explorando la historia de los grandes compositores del mundo.